Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Viernes 16 de febrero, lección número 7, tu amor es grande hasta los cielos. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Salmo 57, 9 y 10. Señor, hemos llegado al día de preparación. Deleítanos en tu palabra y a ver que es por tu misericordia que no somos consumidos, porque se renueva cada mañana y grande es tu fidelidad. Amén. Para hoy viernes, el repaso de la lección número 7. Para concluir la idea de ayer, decía que Dios no perdona pecado, que lo que aparece en la Biblia es un sentido técnico, como que perdona los pecados, pero es Dios enseñándonos algo más grande. Aunque se dice que Dios perdona pecado, realmente el pecado es imperdonable. Lo que Dios perdona es al pecador. Yo, Ramón Romero, soy pecador. Dios me perdona mis defectos, debilidades y pecados. ¿Cómo yo puedo probar en la Biblia de que Dios no perdona pecado, sino pecador? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34. 34. Cuando se le aparece Dios a Moisés, dice así, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Atención ahora, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad. ¿Sabe que el verbo que está ahí como perdonar en el hebreo es nasá? Y nasá no es perdonar, nasá es cargar. ¿Qué hace Dios? Carga el pecado mío en el cuerpo de su Hijo, Jesucristo. Voy a leer de nuevo. Que guarda la misericordia en millares, que carga la iniquidad, rebelión y pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los nietos, y sobre los bisnietos y tataranietos. Ahora, vayamos cómo fue que Dios cargó el pecado, porque el pecado no se perdona, se transfiere a una persona impoluta que es Jesús, y Él es el que carga el pecado por ti y por mí. Léalo conmigo en el libro de Isaías, el capítulo 53, que es un capítulo mesiánico. ¿Cómo dice ahí? Isaías 53. Despreciado y desechado, versículos 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, o sea, sensible al dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, refiriéndose a Jesucristo. Versículo 4, aquí está la respuesta. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Voy a traducir ahora como está en el hebreo. Ciertamente llevó, ese verbo llevar es el mismo verbo nasá que leímos en Éxodo 34, 3 y 4. Entonces, lo que debe traducirse en este caso es: ciertamente cargó nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad. Cáncer,
gripe, todas las enfermedades derivan del pecado. Vejez, todo eso es del pecado. ¿Cuántos años tienen los ángeles? Millones de años de creados. Sin embargo, cada vez que la Biblia los menciona, son personas jóvenes. Incluso la pluma inspirada dice, mi ángel acompañante, mi joven. Porque los ángeles son eternamente jóvenes. Como seremos nosotros eternamente jóvenes cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Y este cuerpo lo transforme Dios en un cuerpo de bajeza, porque hiede, porque se deteriora, a un cuerpo de alabanza, a un cuerpo de gloria, que es la eterna juventud que Dios prodigará a todos aquellos que aman sus mandamientos. Entonces, sobre Cristo, Él puso, el verbo nazá no es una carga cualquiera, es una carga pesada. Es decir, mi capacidad de carga serían 300 libras, o 100 kilos, 400 libras. Pues ¿qué hace el diablo, el pecado? La carga fue tan fuerte que Jesús 3 veces cayó camino al Calvario, porque fue la carga del pecado de la humanidad que descansaba sobre sus hombros. ¿Y qué hizo Dios? Para que tú entiendas que Él te ama, cargó tu culpa sobre su hijo que era inocente, no tiene nada que ver con eso. Sobre Él pone toda tu culpa, todo tu pecado, todo lo malo que de ti lo llevó Jesús. Y dice el versículo 5, finalizando, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue lo, entonces eso es una razón de alabar a Dios. Es una razón intestina de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo miro el Calvario y veo lo que Cristo sufrió por mí y cuánto costó, es más, dice el deseado de todas las gentes, que Cristo cuando vino se expuso a perderse eternamente. Creo que está en la página 33. Sí, déjeme buscarlo aquí. Este libro, página 33 para corregir. Página 33, dice la sierva de Dios, el deseado de todas las gentes. Le dice aquí, sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana y pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¡Wow! A eso se expuso Dios, a que su hijo se le perdiera, enviándolo a la tierra con todas las desventajas de una tercera parte de los ángeles malos, combatiendo directamente a él, comenzando con Satanás. A Jesús no lo tentó un demonio, fue directamente Satanás, el rey de los demonios, o el príncipe, porque el rey no es, el único rey es Dios. Pero él vino y se expuso. Si Cristo hubiese cometido un pecado, se hubiese perdido para siempre. Para siempre. Y él se arriesgó. Cuando estaba en el Getsemaní, dice que llegó el punto crítico del ministerio de Cristo, porque Satanás lo acosó tanto, con tantas tinieblas, que se sintió débil. Y tuvo que venir el ángel Gabriel, dice Lucas, para apurar el cáliz de la ira de Dios que iba a tomar Cristo. Las 7 plagas de Apocalipsis 16 las recibió Cristo en el Calvario, las 7 plagas. Las 7 plagas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay una plaga de sed. ¿No sufrió Jesús sed? Claro. No hay una plaga de las tinieblas, la 6ª plaga, y no fue envuelta la cruz en tinieblas.
Y podemos citar otros puntos. Las 7 plagas las recibió Jesús en el Getsemaní hasta el Calvario. Hasta el Calvario. Y si hubiese cometido un solo pecado, Cristo se hubiera perdido para siempre como humano y no subiría a la presencia de Dios al tercer día. ¿Ve cuán solemne es esto? ¿Cuán delicado es esto? Por tanto, cuando dice la Biblia que perdona, realmente es que Dios porta. ¿Qué pasaba en el día de la expiación? El día de expiación se cogían 2 machos cabríos perfectos y se mataba uno para Jehová y se mataba ese y sobre el cordero diario se confesaba el pecado del pueblo y él se convertía en el portador y quemado en el altar de sacrificio. Pues ese día el macho cabrío era quemado y su sangre rociada 7 veces en el lugar santísimo como expresión de perdón a todos los oferentes. Hermano, el pecado no es matar ni robar. Esos son frutos. Pecado es mantenerse distanciado de Dios. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Hemos aprendido que hay razones de peso, como dice el Salmo 103, razones de peso para alabar a Dios. El Salmo 103 que leímos ayer, nos hablaba de que se compadece Jehová de los que le temen, porque Él sabe que somos polvo. Pero ¿qué más dice? Aunque sea polvo, la misericordia de Jehová desde el siglo hasta el siglo será sobre los hijos de los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? Hombres santos murieron y sus cuerpos se deterioraron. ¿Es que Dios no los amaba? No, no es así. Sus cuerpos se deterioraron, no porque Dios no los amaba, sino porque Dios les prometió un cuerpo nuevo en la resurrección de los justos, según la carta a 1 Corintios capítulo 15. Cuando los muertos de Cristo resuciten primero, no van a levantarse con un cuerpo de bajeza. El que murió viejo se levantará joven, con un cuerpo transformado por la gracia de Dios, y llevará al cielo el mismo cuerpo que Jesús llevó, un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado, para nunca más pecar en la presencia de Dios. ¿Saben, hermanos? Por eso hay que alabarle. El libro de Apocalipsis es un libro de alabanzas. De alabanza. Apocalipsis 5 se alaba al Cordero. ¿Por qué? En Apocalipsis 5 se alaba al Cordero porque Él venció en el Calvario los principados y potestades, y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice el capítulo 5, versículo 9, y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno es el Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, Jesucristo. Y el pronombre nos no está en el griego. Y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y has redimido para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra después del milenio. El pronombre nos no está en el griego en este pasaje. Y nos has hecho, y has hecho para nuestro Dios un reino, no reyes, un reino. Y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes? Los redimidos. Y entonces el versículo 13, la última parte, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, honra, gloria y el poder para siempre jamás. 14. Y los 4 seres vivientes, que son los ángeles, dijeron amén, y los 24 ancianos cayeron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás. Que nuestros labios nunca se mantengan en silencio cuando estemos en la presencia de Dios. Que siempre cantemos en el culto matutino, en el culto vespertino y en el culto público. Que Dios nos ayude
a ser personas agradecidas porque Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Para mañana, sábado 17, lección número 8, sabiduría para vivir con rectitud. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga y nos guarde.